Todo determina la vida de uno. Hay momentos no religiosos, hay momentos de otro tipo. Los artísticos, los musicales, todos esos son los que van haciéndote a uno. Y después, en las obras de arte, en el hecho artístico, uno vuelca todo eso, todo su ser de alguna manera. Bueno, el comienzo de todo. El comienzo de todo es cuando uno nace, cuando uno se cría en la casa, como yo digo en el libro, su vida de dormitorio, privada, donde duerme, la salida al patio, empieza la vida pública interna, digamos, no social todavía. Después a la vereda. Sobre todo yo con casa con patio. Yo hice una foto, me acuerdo de mis patios, de que puse cielito lindo, como para... porque ahí está el cielo, es baja, digamos. Te conecta con el cosmos, de alguna manera, el patio. Y con la ciudad, sin ninguna duda. Sobre todo era un patio con rejas, una casa chorizo. Y esa era clásica. Y tenía hasta una guardilla donde yo me había armado un lugar... privadísimo de la casa. Había una ventanita que pasaba al techo y de ahí me subía allá y ahí me quedaba mirando la ciudad, los techos. Eso me acuerdo, son momentos que tengo bien presentes. Y ese patio de atrás también, con las entregas y los dibujos. Cuando me quedaba noches sin dormir, de pronto salía al patio y pensaba, caminaba. Algún día me acuerdo que sentí claramente que ese era mi destino, porque hice como un juramento personal, propio, en donde voy a dedicar mi vida a esto. Chao, así fue una cosa, me acuerdo de ese momento. La idea mía fue limpiar toda la estructura, dejarla como es realmente, que es una idea que aprendimos del movimiento moderno de alguna manera, ¿no? Y mostrar bien que esto está contenido por el hormigón armado, por supuesto. Después, en cada uno de estos paños, en el medio, en el centro, había unos ventanales enormes, todos, lo cual daba una luz pareja, uniforme, sin ningún criterio, porque el ámbito de una iglesia es el ámbito para la oración. Tenés que tener un cierto ámbito que ayude, que colabore. De hecho, entonces modifiqué la luz, que la luz es importante, como ven allá en el fondo, la entrada de esa luz, de qué manera. Y empieza a la mañana muy temprano, por a la otra ventana, cuando sale el sol, y hace una línea de sol que va marcando, va variando y aparece después a la derecha. Es muy linda. Esta es una iglesia no cristocéntrica, en el sentido de que el altar está rodeado por todos los fieles. Es una iglesia a la manera de antes, que es una especie de peregrinación hacia el altar, que antes era de espaldas al pueblo, digamos, mirando hacia el sagrario, el Santísimo, que estaba siempre ahí en el centro. El Vía Crucis, ese que se ve colgado arriba ahora, es uno antiguo, que decidimos con el Padre Hernán ponerlos ahí arriba.
Además, uno estaba pegado al lado del otro en la parte de abajo, que es posterior a uno que hice yo. Empezaba allí, daba la vuelta y terminaba. Por eso esa especie como de paneles sobresalientes que hay en la pared, donde venían hice todos los dibujos, todas las cosas. No llegué a terminarlo porque decidieron en una, ¿verdad?, maniobra extraña, cuando se fue de vacaciones el padre Kaufmann y quedó un grupo de gente acá y por orden de ellos seguramente, yo le hice una denuncia ante el obispado, pero ya lo habían sacado, habían arreglado, habían borrado todo, habían sacado. Me quedó una estación que yo te mostré el otro día, que era la única que tenía fotografiada. Después tengo dibujos originales, tengo todo, y todos los trabajos que hice para dibujarlos, porque una estación se combinaba con la otra, iban generándose una mezclada con la otra, y terminaba por ahí. Así que bueno, ¿qué va a ser? Yo tengo una carrera muy larga, muy extensa, porque entre medio, un año dedicado a la pintura prácticamente, en los 50 y pico, ahí, donde me dediqué mucho a la pintura, donde descubrí, viste, la pintura era una pasión también como la arquitectura y todo. La arquitectura todavía de a poco fue creciendo, viste, toda esa pasión. Pero de entrada yo te contaba que veía películas de McLaren, con Oscar Peterson tocando al piano, colores, Te digo, ya me enamoré de entrada, apenas pisé, porque todas esas cosas tenían que ver con mi vida, con mis antecedentes, con lo que era, entonces se agregaba todo eso, había que hacer planos y todo. Y ahí entré al taller conocí a Elis, Eduardo Elis, que era socio de Caveri, cosa que yo ni sabía, ahí empecé a conectar, saber qué era la comunidad, lo que era Caveri, porque me lleva a ver Fátima, que hoy día es Monumento Nacional, pero cuando se estaba haciendo, estaba en construcción. Es decir, el hecho de ver la generación de las obras también es muy importante, ¿viste? Cuando todavía no estaba terminada, estaba haciéndose, y lo pasamos y vimos todo. Caveri apareció en la facultad, tenía un taller, pero duró un año, creo, una cosa así, porque enseguida chocó con los métodos, con los arquitectos, con todas las cosas. Él tenía una idea propia muy importante. Era un verdadero maestro, entonces, que lo seguía en otros talleres, en el taller Casal, entonces lo seguía Elis, enseñándome todos esos años. Nos llevamos muy bien, y vuelvo a repetir, la calidez de la enseñanza. Yo estaba bastante solo, digamos, no tenía antecedentes en familiares, en amigos, en cosas. Además ya empezaba a trabajar en trabajitos, viste, afuera, todavía no era docente. Después del taller de González Gandolfi, ahí sí empiezo a ser docente porque aparece Rafael Oneto, que era el jefe de departamento de plástica, que ve mis dibujos de una obra que terminó sin techo, ¿te acuerdas? Pero me la aprobaron, me la grabaron y todo eso, por mis dibujos. Los dibujos y las perspectivas. Entonces Rafael Oneto un día pasa en el taller, estaba revisando, mirando, y ahí me vio los dibujos un día visitando el taller. Pero usted es un pintor, me dice. Bueno, yo pintaba, ¿viste? Ya empecé, sí, algo, así. Y le gustaba todo, y dice, ¿quiere ser ayudante? Ahí, al aire, ahí nomás. Estaba armando la cátedra, porque habían empezado los cursos nocturnos de arquitectura. Y entonces, bueno, ahí lo conozco a Efren Lastra, que era el jefe de trabajos prácticos, y a través de Fren y Dorati me meto en el sótano también.
había un texto ahí, trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo simbolicé con, en esa columna, de allá donde están las luces, en las primeras dos columnas, hay un sol y una luna, que es como si fuera el Padre, el principio y el fin, de alguna manera. Debajo, ahí se ve donde hay otra luz, una paloma, que es símbolo del Espíritu Santo. Y el Hijo estaría simbolizado por el pelícano, ese que se ve ahí grabado, que lo hice yo en un molde para el hormigón, lo pusimos adentro del hormigón, cuando se hizo quedó impreso, que es cuando el pelícano le da de comer de su sangre a los polluelos, a los pequeños, en zonas desérticas. Es una manera que hace eso. Entonces es un poco el símbolo de Cristo, digamos, de alguna manera. Bueno, y como parte de toda esta simbología, digamos, de cosas, el altar, que es el centro de importancia, y esto es el presbiterio, se hizo con un bloque de mármol travertino, un bloque de casi 3 toneladas, que se transportó desde la puerta de entrada sobre tanques enormes con un montón de forzudos que se consiguieron para ir sobre rodillos, llevándole a la misma altura, si no era imposible, se necesitaba una grúa acá, casi 3 toneladas. Y se colocó ahí, es un bloque unido, ¿no? Directamente, no son placas. Y bueno, y en la facultad, como te decía, conocí a Efrén como jefe de trabajos prácticos de la cosa, y él me conecta con Dorati y me conectan y me invitan a trabajar en el sótano, a ser parte, pues yo era estudiante. Y entonces conocí el sótano. Conocí el sótano, que era debajo de la sacristía de Santo Domingo, era una cripta, 3 bóvedas enormes, un lugar muy lindo, muy recoleto, con luz indirecta, bueno, era una especie de comunidad de trabajo, porque se trabajaba mucho fundamentalmente en la reconstrucción de muchas iglesias que se habían quemado y en otras en que estaban, y yo me la bancaba ahí, ¿no? Era una resistencia pacífica la mía, nosotros. Y además ahí estaban las tensiones entre la política y la iglesia, porque yo, como peronista, todavía no tan conscientemente, ¿no? Tan pleno, digamos, que me dice más adelante, pero y con voluntad religiosa, escuchaba a los curas, empezaba, viste, bajaban línea contraria totalmente, y yo ahí tenía mis tensiones, pero seguía firme. Por eso te contaba que el día que hubo que oficializarse con Van Gelderen en la iglesia, ese mismo día tenía un partido de los campeonatos Evita, que con el club del barrio y con otros del colegio que incorporé, yo era el capitán en ese momento. Antártida Argentina se llamaba, porque Perón nos había mandado los banderines, los equipos, pelota, de todo. Bueno, y tenía que elegir o jugar el partido, con ello que era un partido del campeonato, importante, del barrio, o la Acción Católica de la Iglesia. Yo elegí el partido de fútbol del barrio, elegí lo del barrio. Volví a la tarde para ver si se podía, me acuerdo, hablé con Van Gelderen y todo eso, no se puede, no, es una ceremonia, no podés hablar. Chao, del diablo todo. Y además después con Juan de Alessandro, un hermano de la vida, que estudiaba arquitectura conmigo también, y algunas materias preparábamos juntos, le dije, che, vamos a hacer una capilla, porque había unos albañiles y gente del barrio que quería una capilla en medio de la villa ahí del barrio. Y entonces hicimos un diseño con Juan de Alessandro, una cosa muy simple, en donde íbamos a utilizar también elementos prefabricados, como los containers de acá, pero de madera, que venían del puerto, nos habían prometido, y toda la cosa. Así que diseñamos los cimientos, toda la cosa como para hacer, y lo estábamos construyendo con los albañiles del barrio, directamente, que era, yo te decía, y en el medio
pero había, en ese momento el comunismo estaba activo y muchos otros estaban activos que no querían que supiera nada. Así que se armaron baños contrarios, de pronto tuvo una guerra de piedras, de piedrazos y cosas. La idea que yo tenía era la idea de ocupar en el medio del camino, como la muerte, digamos, y un árbol talado en el centro, que es que se ve allí como símbolo, ¿no? Y una vez que hice eso ya pensé que podía hacer una cosa así, de ese tipo. No sé si hubo que agregar alguno, puede ser. Y simboliza cada pilar una de las virtudes cardinales, los 7. Son 7, 3, 6, 7 y después eso que son para terminar, digamos. Ahí van 2 olivos, ahora después cambiamos por otra planta que ya no conoces, que ya estaban moviendo, estaban rajando demasiado los pilares. Y la del medio es Timor Dei, y la paloma del Espíritu Santo, que son las virtudes del Espíritu Santo, como la sabiduría para los maestros, ¿no? Digamos, sabiduría, consejo, temor de Dios, dice en el principio, porque García Vieri y algunos teólogos decían el temor de Dios es el principio de la vida espiritual, es decir, como principio, porque el hombre siempre le tenía miedo, después viene el cristianismo y agrega el amor, digamos, ¿no? Por encima del temor de Dios, por supuesto. Pero al principio y todo había un temor a Dios de entrada y dentro del cristianismo también hay como una especie de cosa en ese sentido. Y García Vieira, este teólogo, decía que era como el principio de la vida espiritual, porque eso te empezaba a movilizar como para pensar esas cosas. Son dos como paraboloides hiperbóricos, porque, digamos, esa línea va subiendo, el piso acá es plano, y crea 2 superficies alabeadas en el piso. Y después las plaquitas hicimos que se pusieran atrás, para no tocar mucho. Y después era una cosa ladrillera, fui trabajando el ladrillo tratando de que no se corte el ladrillo. Como ves, los pilares no se cortan, allá hay unos ladrillos puestos como libros, como símbolo del maestro, aunque la gente no lo note, yo estuve pensando así esa cosa. Y en el centro, como presidiendo esta especie de V así, que interrumpe el camino, como la muerte, un árbol talado que también tiene que ver, es un símbolo, ¿no?, del árbol talado, que tiene que ver con la muerte también de alguna manera. Y el texto tiene que ver con los maestros, con la enseñanza, con la sabiduría, que es, fuego vine a echar sobre la tierra y cuánto deseo que esté encendido. Esa es la invocación, digamos, a una vocación como la del maestro, realmente. Bueno, una última cosa. Yo de acá, mientras lo veía, me quedaba mucho tiempo con los pajaritos. Martín Veloz me contaba la historia de los pájaros, todas las cosas, aprendí un montón de cosas. Y allá, donde se ve una cruz allá, pero la cruz la sacamos porque trasladamos, exhumamos lo que quedaba de mi hija de 4 días, que perdimos. Yo hice una acuarela de allá para allá apuntando hacia esa zona, donde yo te decía, nunca hubiera pensado que ahí iba a estar una hija mía. Pero bueno, son esas cosas que se dan. Y el medio en donde te vas creando, es decir, todo ese ámbito, el ámbito musical de la familia de mi padre, y por el otro lado los irlandeses, donde aparece la religión, digamos, de algún modo importante para mí. Con los dibujos del colegio él también me siguió en algunas cosas, las sombras, todo, ¿sí? Porque él también pintaba, tenía algunas acuarelitas y algunas cosas muy lindas. En algún momento lo hizo.
que le gustaba de alguna manera Italia, ¿viste? El abuelo era italiano, era contrabajista también, tocaba en la Sinfónica Municipal de Buenos Aires, así que no era ningún improvisador, digamos. De ahí la música de todos ellos, y todos era la época del tango, del nacimiento del tango prácticamente. Yo esto tocó con Silvia Cortí, Pugliese, Troilo, todos. Es decir, los más importantes estuvieron tocando ahí. Y mi padre tenía el contrabajo ahí. Y yo lo agarraba, jugando, como cualquier tratando de sacar algún sonido. Imagínate las cuerdas de chicos, cuerdas de tripa, no, ni siquiera las no eran contrabajo electrónico, había que sacar un sonido. Y así empecé, tratando de sacar sonidos, cosas, escuchando a papá, porque lo íbamos a ver. Generalmente difícil que un sábado o domingo o viernes no tuviera un baile, un lugar a donde ir a tocar, iba siempre. Tanto que con los años, cuando yo ya sacaba sonidos y más o menos me la rebuscaba bastante bien, me mandaba a mí, que era muy joven, muy chico, y así empecé, y después cuando entré en el Colegio Nacional, en Urquiza de Caballito, y ahí formamos ya un conjunto, con unos muchachos del barrio primero, algunos que conocí en el colegio, y después con otro, ahí lo conozco a Babi López Furs, en el colegio, que era un chico de pantalones cortos y manos chiquitas. Ahí me invitó a los ensayos de los Blue Strings, uno de los conjuntos tipo Club de Francia magnífico que tuvieron, que fue magnífico de la época. Los antecedentes de los Oliva y todos los demás, Walter Malosetti tocaba con ellos. Y yo iba a los ensayos, a verlos, a escucharlos, a estar. Quique Gutiérrez León en el contrabajista, muy bueno, muy bueno. Y ahí entré ya. Y íbamos a tocar a la radio también, Radio Belgrano, Radio Mundo, no me acuerdo. Jam Sessions, hemos tocado en cumpleaños, en boliches, en lugares así, con este grupo de los barrios que era una música más contemporánea, no tanto hot jazz. Después ya cuando entramos al Hot Club de Buenos Aires, ahí ya empieza bien el hot jazz, que me encanta, jazz negro, ¿no? Que fue evolucionando con Dixieland y todo lo demás, la historia esa del jazz, donde nosotros formamos un conjunto, Dixieland Reminders, que saca un disco cuando vamos a la universidad, a la Facultad de Derecho a tocar, uno de los primeros conciertos de jazz de la facultad. Después íbamos al Bebop Club, en la Yumen, ahí en Reconquista y Córdoba, por ahí, en donde era jazz contemporáneo, jazz moderno. Y ahí estaban todos, Malvicino, Lalo Schifrin, el Gato Barbieri. Yo los vi ahí, cuando nacieron, todos tocando ahí. Después se fueron, el Gato, Lalo, bueno, ni hablar. Alguna vez Babi me llamó a tocar con él ahí en el Bob también, que wow, fue una gran emoción, la tengo muy presente. Yo vine ya estaba transformada. Muchas veces se dice que yo transformé, modifiqué todo lo antiguo, y no es así, ya estaba modificado por otro sacerdote que no me viene a la memoria el nombre ahora, el padre Montero, si no me equivoco, que yo lo había conocido casualmente en el instituto, porque Efrén Lastra, uno de mis maestros de la comunidad esta de trabajo del sótano de Santo Domingo, estaba haciendo una capilla para él en un barrio humilde de González Catán, creo, de por esa zona, una capilla muy linda que empezaba a hacer. Y yo lo conocí, estaba ahí. Y resulta que Montero era el que había salido de acá, de San Andrés de Giles, y había hecho en realidad toda la parte de la iglesia, todo esto hasta allá. Lo único que no tenía esa cúpula abierta, que la hicimos acá, para que la luz entrara
de arriba, como corresponde. Por eso está la paloma arriba, que es el símbolo del Espíritu Santo, el acero inoxidable. Esa la hice yo con mis manos en un taller en Luján, en donde soldé yo mismo, dibujé yo con soldadura, me iban indicando, por supuesto. Se me ocurrió hacer en murales, sin pensar mucho en las consecuencias del trabajo que iba a hacer eso, pero bueno, si Miguel Ángel insistía, ¿por qué no voy a hacer esas cosas titánicas que se me ocurrían a veces? Y fue un trabajo arduo que duró varios meses desde que empezó, pero resulta que la iglesia tenía que inaugurar esta primera etapa. Así que eso estaba todo hecho de andamios hasta arriba, y primero los albañiles me querían hacer un andamio que era como una pasarela, casi dando al vacío con las cosas, así que les pedí un piso completo de madera, me hicieron el piso completo y pude trabajar en un mural que tiene 100 metros cuadrados, porque tiene 2 metros de altura y tiene toda la circunferencia que completa los 100 metros cuadrados, digamos, de mural. Y allá hice una cruz que de entrada de luz, en donde pensé hacer un vitral, a la manera de como hacía los vitrales yo en Buenos Aires. Lo hice en Buenos Aires, en la casa Struch, que era un catalán que venía de familia de vitraleros ya, con una tradición que en Barcelona es importante, de artesanos vitraleros muy buenos, con vidrios extranjeros son todos esos porque no se consiguen acá, donde está el Cristo con los 4 elementos: el fuego, la tierra, el aire y el cielo, a ambos lados. La luna, un cielo, el fuego arriba, la tierra abajo. Que es muy lindo cómo penetra la luz a la mañana, temprano, refleja todo el color ahí en las cosas. Y esas divisiones, al mismo tiempo que lo hacía, pero debo decir que un poco, como siempre se dice, casualidad, pero causalmente, son 12 divisiones, como los 12 apóstoles, ¿no? Si los contás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, la idea era primero una columna. Las columnas elevan en triunfo, son para festejar triunfos de alguna manera. Y la idea esencial era no certificar la derrota. Yo no estoy con eso. Es decir, no lo elegimos, no lo elegí yo, no lo eligieron los soldados, muchos de ellos estaban. Se hizo. Y ya está. Ahora ya la historia en ese sentido no se puede cambiar. Ya está. No está mal y está mal. Hay cosas y cosas, en un sentido y en otro sentido. Pero una vez que está hecho y pasó, y tenemos nuestros muertos allá, que son verdaderos héroes por el sacrificio y por la muerte y por entregarla por la patria realmente, aunque algunos no fueran ni conscientes de eso, hace que tener dos actitudes. O empiezo a hablar de la destrucción, de la derrota, todo negativo, muestro todo lo negativo, o al contrario, o trato de rescatar qué cosas positivas hay. Y ese fue mi camino, que sea paradigma, que sirva para enseñar, que sirva para aprender, si es necesario, si conviene, si no conviene, si hay que hacer. Sí rescatar nuestras islas, pero no necesariamente entrar en guerra, ni pensar que los otros ni se van a mover, ni que el Principito ya viene para acá y lo vamos a patear. Nos patearon ellos, es así. A pesar de los hechos heroicos, de los aviadores, de los soldados y de mucha gente. ¿Y por qué no frente a la escuela, en la plaza? Pero como estaba el Monumento a la Madre, algunos decían, no, acá no, pero se pone en el costado. Y además, bienvenido el Monumento a la Madre. Bárbaro, porque tiene mucho que ver también con todo esto, sin ninguna duda. Entonces, trabajamos en eso, y era una columna primero con eso. Pero como ya tenía un lugar, la plaza, tenía espacio, tenía cosas, dije, no, vamos a hacer una cosa. Empecé a pensar, digo, ahora voy a diseñar un lugar realmente. Entonces hice como una especie de túmulo, ves que la tierra está levantada, como símbolo de tumba, en el sentido antiguo, los 4 puntos cardinales que indican esta especie de cruz que hay acá, las Malvinas en la base de la torre, en triunfo, por eso el cóndor, que es un cóndor como símbolo americano directamente.
Y abajo, en las garras, el león viejo del imperio inglés, de alguna manera. Esa era la idea. Un triunfo, aunque ese triunfo tiene un ala quebrada, digamos. Y tiene el ala quebrada porque fue una derrota, pero no una batalla perdida. Y señalando el ala, el rumbo a Malvinas también, el otro ala. Y también hay un muro en la base, y muro todo roto, como lo ves. Le faltó, si yo tuviera que corregir algo y seguirlo, lo seguiría con mucho más muro roto que invadiera las otras partes. Lo aumentaría, le daría para que se note mejor, más fuertemente. Y es un poco la soberanía en construcción, ¿se dan cuenta? Es decir, no somos plenamente soberanos, estamos lejos de serlo, por muchas razones. Entonces, la soberanía sí, la búsqueda de soberanía, pero está en construcción, hasta que se pueda lograr de alguna manera. Gira la tarde tu ausencia, de aromas, paulas y besos, y así el pañuelo se envuelve, solito, solo en el viento. Y así el pañuelo se envuelve, solito y solo en el viento. Y hay como una especie de patrimonio sentimental, yo diría, respecto a muchas cosas. Pero el patrimonio también hay que pensarlo para el futuro. También existe un patrimonio futuro. Y ese patrimonio futuro lo estamos construyendo bien hoy, que es lo que hay que hacer hoy, en donde sea. Y para lograr eso hay que hacer una lucha, como digo yo también. Es decir, luchar por la belleza que es aquella cosa que todos los hombres necesitan. No solo una élite de hombres que entiende el arte, que entiende la cosa y todo el pueblo lo entiende. Es la zambita de Paula que te perdona tu vuelo, mientras el sol ya recuesta la tarde con su misterio. Mientras el sol ya recuesta la tarde con su misterio. Y así el lucero se asoma entre pañuelo y deseo. Mi mano suave se inclina como el sauce al suelo. Mi mano suave se inclina como el sauce al suelo. Y nos atrapa una brisa, cuna de pañuelos amberos.